El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En este episodio vamos a hablar del gran ídolo de Independiente, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, Ricardo Bocchini. Para hablar de Bocchini voy a contar con la gran ayuda de Edgardo Bronner, a quien me une un gran aprecio y un gran cariño. Edgardo no solamente es hincha de Independiente, sino además es alguien que vivió las hazañas de Bocchini. Su legado es tan grande que hoy definimos o hoy calificamos un gran pase como un pase bochinesco. En este episodio vamos a repasar junto con Edgardo qué significó Bocchini, cuál es su legado y cuáles fueron esas hazañas y esas historias de la etapa más brillante del Rojo de Avellaneda. Sin más preámbulo, vamos allá, vamos a revisar la carrera del gran ídolo independiente, Ricardo Bocchini. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Personalmente, Bocchini es una gran incógnita, un gran enigma para mí. Y por eso lo primero que quise preguntarle a Edgardo es, ¿cómo jugaba Bocchini? ¿Cuál era el estilo de juego Bocchini? Hola Alan, una alegría poder compartir este rato contigo, con la gente y con Bocchini. El estilo de juego del Bocha es único. Es único porque el mismo Valdano lo definió como un Woody Allen jugando al fútbol, porque el aspecto que tenía no era de jugador. Era bajito, parecía medio regordete aunque no lo era, iba perdiendo de a poco su pelo y lo que tenía lo tenía despeinado al viento. Y lo vi el día de su debut en cancha de River. Entró, nadie sabía quién era, y con sus primeros toques ya dio una señal de lo que venía, jugando para adelante siempre. Lo fuimos viendo y pidiéndolo en los partidos preliminares. La gente llegaba más temprano para ver la reserva que jugaba antes de la primera, y era maravilloso y se veía que estaba comenzando una etapa grande para Independiente, si bien venía de muchas glorias y de Copas Libertadores. El estilo es de ir jugando siempre para adelante. Él decía de una manera muy simple: yo me ubico en un lugar donde tenga espacio para recibir y le doy la pelota al que esté solo. Eso decía simplemente. Pero además de jugar siempre para adelante, lo hacía con un estilo aguerrido, con una gambeta que no le podían ni pegar. Dejaba en el camino a sus marcadores y también a las patadas que le tiraban. Y tenía una visión, además de más rápida que los demás, una visión del juego y del campo que le permitía poner unos pases, unas asistencias, como se empezó a decir después, formidables. Cualquier 9, cualquier centro delantero independiente, o era goleador del campeonato o anotaba 20 goles. La mayoría no pasó a la historia, pero hicieron grandes números gracias a esos pases sensacionales que ponía. No era de hacer tantos goles, pero cuando entraba al área era gol seguro. No pateaba fuerte en general, si bien sus toques suaves junto al palo, que entraban apenitas ahí besando la red, era una característica de la precisión con la que jugaba. Así que gambeteador, ofensivo, aguerrido, un líder con la pelota. Era un tipo que hablaba muy poco afuera, pero dentro de la cancha era cuestión de darle la pelota a él, y para los rivales era un desafío tremendo enfrentarse a él. Sufrían durante toda la semana. Así que se lo disfrutó en las distintas etapas. Lo disfrutó Diego Maradona, que yo no sabía, me enteré después, pero que estaba en el estadio viendo los partidos que yo veía, y fue su ídolo, fue su referencia. Así que un jugador maravilloso, además de que sus poco más de 100 goles llevaron a Independiente a ganar un montón de copas Libertadores, intercontinentales,
que luego fue un título mundial, a ganar muchos campeonatos argentinos, así que un juego efectivo para convertirse en el ídolo más grande de la historia de Independiente y un referente del fútbol argentino que uno lo ve hoy, dejó de jugar hace 29 años y los muchachos lo paran por la calle para sacarse fotos, lo quieren todos. Recuerdo que una vez en un partido con Boca en la Bombonera, la barra de Boca le entregó una placa antes del partido. Él después hizo un gol decisivo para ganarle, pero eran otros tiempos, pero tal ha sido la admiración que generaba y bueno, sigue generando en el recuerdo. Un grande. Elegir el mejor momento de una carrera tan brillante y exitosa como la de Bocini es muy complicado. Edgardo nos relatará cuáles fueron esos momentos más brillantes de una carrera como la del genio de Sarte. La carrera de Bocini tuvo varios momentos de brillo y yo señalaría 3 etapas. Ahí cuando apareció, que fue una revelación que mostró algunas señales y se fue ganando un lugar a tal punto que en la final de la Copa Libertadores del 73 él estaba en el banco y la gente se lo pedía al entrenador, tenía 18 años, había jugado algunas veces, muchas veces viste que los técnicos se aferran a la experiencia, y ese día en el Estadio Centenario de Montevideo, el tercer partido frente a Colo-Colo, el banco de Independiente estaba prácticamente en la tribuna y en esa tribuna había unos 20.000 hinchas de Independiente y le gritaban a Humberto Maschio, que era el técnico, ponelo al Bocha, ponelo al pibe, ponelo. Y lo cuenta el mismo Bocini y entró y bueno, armó unos desparramos y participó también en la jugada del gol de la victoria. Pero en ese mismo año, con 18, Independiente jugó la final intercontinental en el Olímpico de Roma contra la Juventus, un único partido y como visitante en ese país, y hubo una serie de paredes maravillosas con Bertoni, que era su compadre de juego, y que tuvieron una época brillante juntos, y Dino Zoff, que tenía el arco invicto durante no sé cuánto tiempo, salió atorado a buscarlo y Bocini empaló la pelota por encima del arquero y marcó el gol para el primer título mundial de Independiente. Así que fue la etapa de desfachatez que apareció sorprendiendo. Después hubo otra muy brillante, 77, 78, 79, donde, bueno, ya después de aquello había sido abanderado de Independiente en las Libertadores que ganó en el 74, 75. Pero 78, 79 Independiente logró 2 títulos nacionales, uno épico jugando contra Talleres de Córdoba, donde perdía 2-1 en Córdoba y expulsaron a 3 jugadores, Independiente con 8 jugadores y de visitante con un equipo con el que simpatizaba. Talleres era el primer equipo del interior que podía consagrarse y tenía un apoyo total. Y el árbitro le hicieron el segundo gol de Talleres, fue con la mano, protestaron los jugadores y el árbitro expulsó a 3. Pastoriza, el técnico, y los convenció a los jugadores que no se fueran de la cancha y que siguieran jugando. Y Bocini empató el partido 2-2 con ese resultado. Independiente era campeón jugando con 3 menos. Y al año siguiente, en una final contra River, le hace los 2 goles a Ubaldo Filiol para definir el campeonato. Así que esa fue otra época brillante. Y después en la madurez, a los 30 años, cuando consigue el título intercontinental en Tokio contra el Liverpool, en un equipo donde estaba muy bien acompañado, pero él, maduro, brillante, pasó por otro momento de esplendor. Así que fueron 19 años en Independiente, de brillo siempre, en la última etapa moviéndose menos, pero señalo
esos 3 momentos como los mejores de su carrera. Con Independiente, Bocini alcanzó el éxito a mediados de los 70 y casi 10 años después, en el 84, vuelve a la cima del mundo. Edgardo nos va a contar cómo cambió ese equipo, cuál fue la evolución de Bocini y cuáles fueron las grandes gestas de este Independiente de modelo 84. Sí, el Bocini encarador, gambeteador de los primeros años, cuando se fue acercando a los 30, digamos, fue siendo más cerebral, pero todavía tenía esas características. El equipo del 84, que salió campeón en el 83 y que de alguna forma había logrado 2 subcampeonatos en 2 torneos muy peleados con Estudiantes, pero que en el 83 lo toma otra vez Pastoriza y consigue el título argentino que se había demorado. Estamos hablando se había demorado porque llevaba 3 años sin seguir títulos, y lo pienso en el Independiente, sin conseguir títulos, y pienso en la sequía actual del equipo. Pero estuvo muy bien acompañado, tenía a Jorge Burruchaga como ladero, que terminó siendo otro gran socio en esa etapa, así como lo fue Bertoni en los primeros años, con un equipo que era muy sólido atrás, con el arquero Goyen, el uruguayo, con Villaverde y Trocero, dos defensores muy sólidos que ya llevaban varios años en el equipo, y con Claudio Marangoni como volante central, y Burruchaga tenían mucho fútbol, a tal punto que cuando Independiente gana la Libertadores, que le gana 1-0 a Gremio en Porto Alegre, el partido de ida lo calificaron como el partido perfecto, un partido en el cual Bocini le pone uno de sus pases, esas asistencias que ya se conocen como los pases bochinescos, que esa palabra terminó siendo común cuando hay un gran pase de esas características, y ese es un pase bochinesco, a Jorge Burruchaga, que anotó el gol. Fue un concierto Independiente ese partido que los diarios brasileños pusieron la calificación del partido perfecto. Y bueno, unos meses más, ver a Independiente en esa época era un espectáculo maravilloso. Y cuando juega la final con Liverpool, la Intercontinental, bueno, no fue una gran final. El hecho que hiciera el gol Percudani en los primeros minutos del partido generó un partido un poco menos vistoso de lo que se esperaba de un Independiente en Liverpool, pero fue una coronación que 11 años después de haberla logrado en Roma con la Juventus, digamos, fue el de la madurez, el de saber ubicarse en un equipo distinto, donde estuvo muy bien acompañado y con el brillo como característica principal. Así que fue otro momento de gloria y de otro tipo. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Si bien Bocini gana el Mundial de México 86, forma parte del plantel campeón en aquel año, y tuvo una actuación testimonial en ese Mundial de México, apenas entra en el partido contra Bélgica. A pesar del gran nivel de Bocini y de la importancia que tuvo dentro del fútbol argentino, aquellos mundiales en los cuales se coincidían con el mejor momento del jugador independiente no fue a esas citas. Edgardo explica las razones y nos deja una anécdota definitivamente imperdible. Bocini pudo haber jugado y debió haber jugado 4 mundiales. Ya en el 74, cuando había brillado, cuando venía a ser campeón mundial ante la Juventus, esa selección que buscaba la clasificación y que dirigía nada menos que Enrique Omar Sívori, decide mandar un grupo de jugadores para prepararse en la altura para jugar contra Bolivia en La Paz. Argentina venía
de ser eliminada de México 70 y bueno, no querían descuidar ningún detalle. Entonces, este equipo estuvo deambulando por el norte argentino con muy pocos recursos, donde ellos mismos armaban partidos para juntar fondos para mantenerse, y así se preparó a la altura, se lo conoció como el equipo fantasma, y cuando les tocó jugar en La Paz, bueno, Kempes llegó con varios de los otros jugadores y armó un equipo mixto, donde estaba Mario Kempes, entre otros, y bueno, y Bocchini entró en ese equipo, participó de ese triunfo 1-0 que fue clave para lograr después la clasificación a Alemania. Pero después se fue Sívori, hubo un trío de entrenadores de la selección argentina, Cap, Baraca y Rodríguez, y decidieron armar un equipo con los jugadores que andaban dando vueltas por Europa, que en ese momento no eran tantos, pero fueron llamando, juntando y hicieron un equipo improvisado donde se olvidaron de él, de Bertoni y de otros grandes jugadores que estaban en Argentina en ese momento. En el 78 Menotti dejó afuera a Bocchini y a Maradona, eligió a Norberto Alonso, un gran jugador, pero que no, digamos, no estaba a la altura de Bocchini. Si bien los de River usan su bandera como un grande, pero bastaba con preguntarle a un hincha de otro equipo si prefería tener enfrente a Bocchini o a Alonso. Y Daniel Valencia era una debilidad de Menotti, que era un jugador de Talleres de Córdoba que brillaba en los entrenamientos, pero después en los partidos no pasaba nada. Y bueno, dicen además que había presiones del almirante Lacoste. Estamos en época de dictadura militar, que fue el presidente del ente organizador del Mundial y ligado a River para que pusiera a Alonso. No lo creo mucho porque Menotti tenía bastante independencia en eso para hacer lo que quisiera, pero fue una lástima. Por supuesto, como salió campeón, ya nadie pudo criticárselo ni lo de Maradona. Recién ahora tuvo algún reconocimiento Menotti de que Maradona debería haber estado en ese Mundial. Y en el 82 mantuvo el mismo equipo campeón del mundo, que eso siempre le pasa a los campeones, y solo incorporó a figuras como Maradona y Ramón Díaz y Valdano. Pero bueno, no le dieron lugar, siguieron los que estaban más cerca de Menotti. Así que se perdió esos 3 mundiales y Argentina y el mundo se lo perdió, porque él jugó toda su carrera independiente, no le gustaba viajar, cada vez que viajaba extrañaba. Agrego una anécdota: cuando viajaron para un partido a Perú, a él no le gustaba la comida peruana y su tía le preparó, no sé, 20 y pico de milanesas y llevó en el bolso las milanesas. Antes de viajar fue a ver al ministro de Economía de aquella época, Jorge Grispun, que estaba en el Ministerio de Economía al lado de la Casa Rosada, y lo fue a visitar con el bolso lleno de milanesas. Y después en Perú todos sus compañeros le pedían. Pero bueno, era una época que se exportaban pocos jugadores, que había restricciones a Europa y él no quería irse. Así que el mundo no pudo conocer la dimensión de Bocchini, de la cual incluso escasean los videos como el mejor gol de la historia de la Copa Libertadores en 1976 contra Peñarol, que arrancó donde arrancó Maradona ante los ingleses y recorrió el campo pero en diagonal, de derecha a izquierda, y entrando al área tocó la pelota a un costadito como lo hacía, lejos del arquero Corvo, dejando 7 jugadores en el camino, y no está grabado en su totalidad porque no se televisó el partido por una disputa económica que había, por dirigentes que consideraban que si se vendía, si se televisaba iba a ir menos gente a la cancha. Y bueno, el mejor gol de la historia de la Libertadores de 60 años solamente lo vimos unos pocos en el estadio. Bocchini es definitivamente el mejor jugador de la historia independiente, pero para entender su grandeza, Edgardo nos va a explicar exactamente qué lugar ocupa en la historia del fútbol argentino, y es un lugar definitivamente muy alto.
Sí, sin duda Bocini es el máximo ídolo Independiente, que tuvo a un grande que fue Arsenio Erico, todavía el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, el paraguayo de oro, que bueno, jugó a finales de los años 30, comienzos de los 40, así que uno habla por referencias y por los números. Y en el fútbol argentino, de lo que yo vi, y son, digamos, prácticamente 60 años de fútbol, solo podría poner por encima de Bocini a Maradona y a Messi. Después hubo algunos jugadores que brillaron, los hinchas de Boca eh, proclaman a Riquelme, pero es de otra dimensión. Para mí no hay comparación ni con Riquelme ni con Alonso. Y estamos hablando de los jugadores creativos, ¿no? Evidentemente en el fútbol argentino, Filiol tiene un lugar importante, Pasarela también, pero cuando se habla de los mejores del mundo se habla de ellos. Y no vi jugar a Di Stéfano. Di Stéfano pudo haber sido en el Real Madrid lo que es Bocini en Independiente, solo que no jugó toda su carrera en el Real Madrid, él jugó siempre en Independiente. Así que lo dejo así, en un lugar alto, con todos los títulos, con los golazos, con el magnetismo que tiene, pese a ser un jugador que no tiene pinta de serlo, un poco como dicen de Iniesta, y con esa capacidad, con esos goles, con esas gambetas, con el mejor gol de la historia de la Libertadores, campeón del mundo a los 18 años y a los 30, y en el Mundial del 86, bueno, lo que explicaba Bilardo, que era la alternativa por si no jugaba Maradona, que por suerte jugó siempre y solo le permitió compartir los últimos minutos ante Bélgica, pero trabajó como el que más y fue una lástima no haberlo visto. Así que es un gusto poder compartir estos recuerdos del Bocha, que no tiene mucho dinero por la época que jugó, ganó bien para su época, pero ni se compara con lo que valdría un jugador hoy que escribió un libro junto con Jorge Barraza, Yo soy el Bocha, donde cuenta su historia y que hasta hace poco tuvo un streaming en esta época de pandemia donde lo vimos contar sus anécdotas. Un gran personaje, la historia de Independiente y un hito, un ícono de lo que es el fútbol argentino. Para mí ha sido un placer poder hacer este episodio dedicado a Ricardo Bocini, uno de los grandes genios de la historia del fútbol. Este episodio va a terminar de una manera un poco diferente a la que terminan todos los episodios del podcast del Mediocentro, y por eso te voy a agradecer desde ya haber escuchado este episodio y te voy a pedir que te quedes hasta el final. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter como @alan_ha, y puedes encontrar el Instagram de este proyecto simplemente como @elmediocentro. Para terminar, Edgardo comparte con nosotros el poema de Héctor Negro dedicado a Ricardo Bocini. De esa grandeza era el fútbol de Bocini que merece un poema. A Bocini, de Héctor Negro. ¿Quién podrá agradecerte la alegría? ¿Cuántas voces precisa el verso mío para decir la agreste poesía que dibuja tu tranco de baldío? Y el chaplín que llevas, y esa estatura de gigante pequeño, y la burbuja que suelta el malabar de tu diablura cuando metes un caño en una aguja. ¿Quién podrá devolverte tanta fiesta? ¿Con qué pagar tanto gozoso instante que nos dieron, che Bocha, a toda orquesta, la pelota y tus pies calzando guantes? Si habrás llenado tantas tardes mustias, lujoso de arabescos y reflejos que desataban nudos, mufa, angustias o sacaban un gol como un conejo. Los magistrales quiebres de cintura, el amague feliz, la gran pirueta de esconder la pelota o la locura de bordar media cancha con gambetas. Y luego el Bocini como premio bajando desde el grito de la hinchada, cuando en el verde se soltaba el genio chispeando el resplandor de otra jugada. Grande Bocha, vos no pasaste al bardo.
si habrá que darle juego a la memoria para dejar tu estirpe a su resguardo, subiendo por el rojo de tu gloria. Cuando no salgas más entre los 11, serán los lagrimones del rocío los que en el pasto lloren, y allí entonces, ¿con qué se llenará el domingo mío? Cuando la 10 del rojo no te abrigue, yo buscaré en la tarde dominguera, en la función que, pese a todo, sigue la semilla que siembre tu madera. Buscaré por potreros y distancias, en los picados donde floreciste, y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste.